Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más fascinantes y convulsas que existen, la de cómo todo un continente se sacudió 3 siglos de dominio colonial. Es un relato increíble, lleno de batallas épicas, de líderes legendarios y sobre todo del complejo y a veces doloroso nacimiento de nuevas naciones. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un imperio que parecía eterno, que llevaba 300 años en pie, se viniera abajo de una forma tan rápida? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desgranar. Pensemos un momento en esta cifra. 300 años. Es que son generaciones y generaciones de personas que nacieron, vivieron y murieron bajo el dominio español. Para entender la magnitud del terremoto que estaba a punto de ocurrir, primero hay que entender la inmensidad de lo que se derrumbaba. Y para entenderlo bien, vamos a seguir este recorrido. Primero, veremos cuál fue la chispa que lo encendió todo. Luego nos meteremos de lleno en las dos grandes campañas militares, la de Bolívar por el norte y la de San Martín por el sur. Analizaremos el caso de México, que fue muy particular, lo compararemos con otros procesos y finalmente reflexionaremos sobre el legado que dejó todo esto. Y lo más curioso es que esa chispa no saltó en América, no, saltó a miles de kilómetros de distancia, en Europa. Todo, absolutamente todo, empezó cuando la propia monarquía española se vino abajo. Esto que vemos aquí es un efecto dominó de manual, pura concatenación de hechos. En 1808, Napoleón invade España y ¡zas!, captura al rey. De repente, el centro de poder del imperio se queda sin cabeza. Y al otro lado del Atlántico, las élites criollas, los descendientes de españoles nacidos allí, que a menudo se sentían de segunda, se hacen la pregunta del millón. Un momento, si no hay rey, ¿quién manda aquí? Para ellos, este vacío de poder no era una crisis, era la oportunidad de sus vidas para tomar el control. Pero ojo, no era solo una cuestión de poder, había algo más en el aire. Las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, conceptos como libertad, igualdad, los derechos del ciudadano, todo eso ya estaba circulando e inspirando a una nueva generación que ya no estaba dispuesta a aceptar el viejo orden sin más. Y ahora sí, vamos a la acción militar. Empezamos por el norte de Sudamérica, donde va a emerger una de las figuras más grandes de toda esta historia, un hombre con un sueño a escala continental. Simón Bolívar. Su apodo, el Libertador, ya lo dice todo, ¿no? Su ambición era gigantesca. No quería solo liberar su tierra, Venezuela, sino forjar una enorme y poderosa nación unificada en el norte de Sudamérica, la Gran Colombia. Su campaña fue meteórica. Se lanzó contra el virreinato de Nueva Granada, que era uno de los pilares del poder español. Y el punto de inflexión fue la decisiva Batalla de Boyacá, en 1819. Esa victoria le abrió las puertas para cumplir su gran sueño, fundar la Gran Colombia, una especie de superestado que unía los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela y Ecuador. Muy bien, pues mientras Bolívar avanzaba imparable desde el norte, en el sur se estaba gestando otra ofensiva, liderada por otro gran estratega, que preparaba una de las hazañas militares más espectaculares de la historia. Y aquí los tenemos, frente a frente, Bolívar y José de San Martín. Dos líderes, dos ejércitos, dos estilos muy diferentes, pero un único destino: liberar el continente. Mientras Bolívar apostaba por la guerra relámpago en el norte, San Martín, desde el sur, era todo estrategia, planeando una maniobra épica, casi una jugada de ajedrez. El plan de San Martín empezó a tomar forma en Buenos Aires, con la Revolución de Mayo. Desde allí, construyó pacientemente el famoso ejército de los Andes. Su idea era una genialidad. En lugar de un ataque frontal, cruzaría la inmensa cordillera de los Andes para caer por sorpresa sobre los realistas. Y lo consiguió. Liberó Chile después de la batalla clave de Maipú y dejó el camino libre para atacar el mismísimo corazón del poder español. Y ese corazón, ese último gran bastión, era el Virreinato de Perú. Lima era el centro neurálgico del poder realista en toda Sudamérica. Así que la situación era increíble. El ejército de Bolívar bajando desde el norte y el de San Martín subiendo desde el sur, y ambos con la mirada puesta en el mismo objetivo. Perú era la pieza final del puzzle. Pero, un momento, porque no todos los procesos fueron iguales, ni mucho menos. Viajamos ahora a México, al antiguo virreinato de Nueva España. Allí la historia fue muy diferente, con un carácter mucho más popular, más social, desde el principio. Aquí todo arranca en 1810 con el famoso Grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo. A diferencia de lo que pasó en Sudamérica, la rebelión aquí fue liderada por figuras como Hidalgo y José María Morelos y tuvo un apoyo masivo de campesinos e indígenas. Fue una lucha larguísima y muy sangrienta que, curiosamente, terminó de una forma inesperada, con el Plan de Iguala, que fue un pacto entre las élites conservadoras y los insurgentes para crear un México independiente. La lucha armada, con ejércitos y batallas,
no fue el único camino. Para poner en perspectiva lo que ocurrió en la América española, vale la pena echar un vistazo rápido a lo que pasaba en el resto del continente. Y esta tabla lo resume a la perfección. Miremos el caso de Brasil. Allí, la familia real portuguesa directamente se mudó para huir de Napoleón, lo que acabó en una transición negociada, mucho menos violenta, hacia un imperio independiente. Luego tenemos el modelo de Estados Unidos, que ya había hecho su revolución y era una fuente de inspiración para todos. Y finalmente Canadá, que siguió una vía totalmente distinta, de ganar autonomía poquito a poco, pero sin romper del todo con el imperio británico. 3 modelos que nos demuestran que no había un guión único. Y así, después de más de una década de guerras sin cuartel, llegamos al final de una era y al comienzo de otra. El nacimiento de todo un continente de naciones libres. Sí, pero que se enfrentaban a unos desafíos gigantescos. El resultado fue inapelable. 3 siglos de dominio colonial español se terminaron para siempre. Un imperio se desvaneció y en su lugar un nuevo mapa político empezó a dibujarse. Pero claro, ganar la guerra fue solo el primer paso. El verdadero reto, la pregunta que flotaba en el aire para todas estas nuevas repúblicas, era ¿y ahora qué? ¿Qué significa ser americano? ¿Cómo se construye una identidad nacional propia sobre las cenizas de un pasado colonial compartido, pero con enormes divisiones internas? Ese fue el gran desafío que marcó todo el siglo siguiente. Lo que nos deja con una última reflexión casi obligada. Se acabaron las batallas, se izaron nuevas banderas, se dibujaron nuevas fronteras. Pero con la desigualdad social, la inestabilidad política y las luchas internas que vinieron después, uno no puede evitar preguntarse, ¿empezó realmente ese día la verdadera libertad para toda la gente que vivía allí? Es una pregunta que, de alguna manera, sigue resonando con fuerza.